Queremos evaluarlo dado en integrales definidas. Primero, tenemos la integral de 6 dividida por la raíz cuadrada de la cantidad 4 menos 9x cuadrado de x. Observando la integración fórmulas que figuran a la derecha, observe cómo el denominador se ajusta a la forma de las fórmulas de integración que se muestran aquí, donde tenemos la integral de du dividida por la raíz cuadrada de la cantidad 1 cuadrado menos u al cuadrado, que es igual a arcoseno de u dividido por un signo más c. Vamos a reescribir la integral que se ajusta mejor a este formulario. Es igual a la integral de 6 dividido por la raíz cuadrada de 1 cuadrado como constante, y dado que 2 al cuadrado es igual a 4, tenemos el cuadrado de 2, y luego menos u al cuadrado, donde u es una función de x. Y 9x al cuadrado es igual al cuadrado de 3x. Y aún tenemos dx. Así que ahora encaja mejor la forma de la fórmula, y también podemos identificar a u donde a es igual a 2 y u es igual a 3x. Como u es igual a 3x, no solo x, necesitamos realizar la sustitución u, lo que significa que el siguiente paso es determinar du donde du es igual a 2 la derivada de 3x por dx que nos da 3dx. Bueno, ahora podemos sustituir u por 3x, también podemos sustituir a por 2, y observar que nos quedan 6 dx, y tenemos du igual a 3 dx. Así que podemos dividirnos ambos lados por 3 para resolver dx o multiplicar ambos lados por 2. Así que el lado derecho es exactamente 6 dx. Por coherencia, no voy a ir b y divide ambos lados por 3 y resuelve dx. No siempre es fácil determinar qué multiplicar o dividir para obtener una coincidencia exacta, y este método siempre funciona. Simplificando tenemos 1/3 du, es igual a dx. Equals dx. Ahora podemos sustituir 1/3 de du por dx, ahora podemos descontar los 6. Escribiendo esto en términos de u, calculamos el 6 y luego de nuevo dx es igual a 1/3 du, eliminamos el 1/3 y luego tenemos du. Y ahora la función integrante es solo 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad a al cuadrado menos u al cuadrado, que es una combinación perfecta para la fórmula de integración. Simplificar y aplicar la fórmula de integración 6 veces 1/3 es 2, lo que nos da 2 veces arcoseno de u dividido por a, que es 3x dividido por 2, más c. Esta es la derivada anti o integral en profundidad, que a menudo llamamos f de x grande. Observando nuestro segundo ejemplo, tenemos la integral de 2 dividida por la cantidad 16x al cuadrado más 25 de x, observe que ahora tenemos un suma en el denominador sin raíz cuadrada, así que mirando hacia atrás en el fórmulas de integración, observe ahora que la integral se ajusta a la forma de esta fórmula de integración aquí, donde tenemos el integral de du dividida por la suma de un cuadrado y u al cuadrado, que es igual a 1 dividido entre a, multiplicado por la arcotangente de u dividido por a más c. De nuevo, reescribamos esto para que se ajuste mejor a la forma de la fórmula, así que la integral dada es igual a la integral de 2 dividida por, bueno 1 al cuadrado es una constante y 25 es igual a 5 cuadrados. Escribamos esto como el cuadrado de 5 más 16x al cuadrado es igual al cuadrado de 4x. Así que ahora comparando esto con la fórmula de integración, ahora sabemos que a es igual a 5. También sabemos que u es igual a 4x, y ahora necesitamos determinar du donde du es igual a la derivada de 4x por dx, que es 4 dx. Y ahora mirando hacia atrás a la integral, podemos sustituir a por 5. Podemos sustituir u por 4x, y nos quedan 2 dx y tenemos du igual a 4 dx, así que podemos dividir ambos lados por 2 para tener exactamente 2 dx a la derecha, o simplemente puede resolver dx. Y de nuevo, voy a seguir adelante y dividir ambos lados por 4 para resolver dx. Simplificando, ahora sabemos que un 4 de du es igual a dx. Equals dx. Así que, finalmente, comenzamos sustituya dx por un cuarto u, y escriba la integral en términos de u. Sigamos adelante y hagámoslo. Empezaremos por descontar los 2. Y luego de x es un cuarto du. Descartamos la cuarta parte, luego tenemos du.
Y la función integrada ahora es solo una dividida por una al cuadrado más u al cuadrado, que se ajusta perfectamente a la fórmula. Simplificación y aplicación. La fórmula de integración. 2 veces un cuarto es una mitad, lo que nos da una mitad por 1 dividido por a, que es un quinto arcotangente de u dividida por a, que es 4x dividido entre 5 más c. Simplificando por última vez, tenemos una décima arcotangente de 4x dividida por 5 más c. Y sigamos adelante y reescribirlo usando f grande de x. De nuevo, esta es la familia de funciones cuya derivada es igual a la función integrante dada. Espero que esto te haya resultado útil.